Vamos a ver la demostración de infinitos primos de Euclides, la original, como está en el libro 9, proposición 20. Recordemos que en la época de Euclides no había números, así que era todo geométrico, segmentitos, ¿no? Y esto también va a ser el caso, pero los conceptos son en el fondo lo mismo. Entonces él empieza diciendo que tenemos A, B, C, que son tres números primos, que los podemos asignar con un segmento. Y antes que sigamos, ¿cómo formuló exactamente el teorema o la proposición? Dice que los números primos son más que cualquier cantidad asignada de números primos. En este caso, sería que uno tiene un conjunto finito y siempre hay alguno más afuera. Y él hace, digamos, el caso con tres primos, ¿no? Que tengo tres y voy a mostrar que hay uno más, ¿no? Y que uno en el fondo va a poder extenderlo tanto como quiera. Entonces uno tiene segmentito A, B y C, ¿no? Entonces toma un segmento más que lo llama DE y D, donde eh, estos tienen que ver con ABC. ED o DE es el número más chico que es divisible por A, B y C, ¿no? En otras palabras, el mínimo como múltiplo, ¿no? A por B por C podría ser, en nuestro caso, pero él no lo dice, simplemente dice que es el número más chico que es divisible por A, B, C. Otra forma de decirlo. Y le agrega una unidad acá. F. De F mide 1. Este 1 lo agregué yo, ¿no? Obviamente esto no estaba. Entonces, bueno, tenemos primos A, B, C. Y después tenemos este ED, DF que mide 1 y EF, todo entero. Entonces, lo que Euclides dice es EF, ¿es primo o no? ¿Qué pasa con EF? Entonces, caso 1, es primo, EF. Entonces ya está con esto, ¿no? Este caso tendría un primo, ¿no? Porque una cosa que hay que aclarar es que EF es más grande que A más B más C. Perdón, no que A más B más C, sino individualmente, ¿no? Es como que tendría A, B y C como primos y F es primo, entonces ya está, tengo uno que es más grande y listo. Hay que ver el otro caso, que es F no es primo. Bueno, entonces lo que dice es, tiene que ser divisible por algún primo. Esto es otro teorema que está antes, es el 731, ¿no? Que todo número es divisible por algún primo, ¿no? Entonces él dice, ese primo es G, lo llama G. Entonces él dice G es distinto a B y C. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos DE, ABC dividen a DE. Y es lo que dice, bueno,
si G fuera uno de estos, también tiene que dividir a DE. Entonces G debería dividir a DE. El tema es que también tiene que dividir a la unidad, que era DF. Pero esto él lo dice, esto es imposible. Esto es un número que es más grande que 1, no puede dividir a 1. Dado este absurdo, él dice entonces G distinto a B, C. Y G es primo, lo habíamos dicho. Entonces G es el primo que estamos buscando, que es más grande que A, B y C, que está por fuera del grupo que agarramos. Entonces, lo que dice Euclides es, por lo tanto, los números primos son más que cualquier multitud asignada de primos. Como observación interesante, vamos a decir que esta proposición no la vuelve a usar Euclides en el resto de los elementos. Sin embargo, la influencia que tuvo este resultado es muy, muy importante.